El día lunes, ¿sí? Estuvimos conversando de lo que es la seguridad alimentaria, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué fue lo que dijimos con respecto a la parte de lo que es la seguridad alimentaria? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda? Jóvenes, jóvenes. Jóvenes, ¿me escuchan? Teleguario, ¿me escuchas, Leo? Sí, Inge, lo escucho. Ok. Ingeniero, acá en la biblioteca está deficiente la señal. No sé si podría repetir lo que estaba diciendo. Ok. Les estaba preguntando que si alguien recuerda lo que conversamos el día lunes acerca de lo que es la seguridad alimentaria, que definimos comentamos acerca de cuál es la definición con respecto a la parte de lo que es la seguridad alimentaria. ¿Sí? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo anotó? ¿O no? Vamos a ver, hay uno en chat. Ok, ahí Josué España comenta que cuando todas las personas tienen acceso físico como tanto económico para los alimentos y que estos sean totalmente inocuos, ¿verdad? Que sean inocuos y que también sean la parte de lo que él comenta, ¿verdad? Que sean nutritivos, ¿sí? Y de eso comentamos de que existen la parte de lo que son estos cuatro pilares, ¿verdad? ¿Sí? Los cuatro pilares de la seguridad alimentaria y nutricional, y uno dijimos que es la parte que corresponde a lo que es la disponibilidad, ¿verdad? ¿Sí? Ese es como el primer pilar de lo que es la alimentaria. Luego también que el segundo pilar pueda tener ese acceso a lo que son esos. También hablamos de la parte de lo que es el consumo, dijimos que es el consumo, y la parte de lo que es el cuarto pilar, que es la utilización biológica, ¿verdad? Y empezamos conversando un poquito sobre la parte de lo que es la disponibilidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué fue lo que comentamos acerca de la disponibilidad? ¿Alguien nos recuerda? ¿Qué dijimos acerca de la disponibilidad? Jóvenes, 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 los veo así como que están muy carizbajos. Los de la biblioteca ya lograron tener señal. No hay señal. Voy a ver, bueno, voy a escribir ahorita para ver si nos pueden apoyar, ¿verdad? Ok, voy a escribir para ver si nos pueden apoyar con eso. Dame un segundito. Decime, Oscar. Ingeniero, no sé si me escucha. Sí, yo te escucho ahora. Según me recuerdo, creo que era la cantidad y variedad de alimentos que produce un país para saciar a su población, creo, ¿no? Ok, muchas gracias, sí, ajá, gracias, oíste, Oscar. Acabo de escribir un mensajito ahí para ver si nos pueden apoyar con la parte de lo que es la señal en la biblioteca, ¿sí? Ok, en el salón tampoco vamos a ver si nos logran ver esto. Dame un segundito, voy a, a comentar esa parte. In- Ingeniero, disculpe, me Sí. informan que hay compañeros en sala de espera, no sé si los No, puede. no, no, no tengo compañeros en sala de espera, no tengo, este, blog abierta.
ingeniero. No tengo, está abierta la sala, pero no sé. De repente es por la misma señal que no logran accesar. Déjenme ver que si les logran solucionar eso. Ya estoy escribiendo para que... Ya entré, pero con mis datos. Con tus datos, no. Es la señal del problema, ¿verdad? Jóvenes. Entonces, estábamos diciendo que el primer pilar es la parte de lo que es la cantidad, ¿verdad? Y también esa variedad de alimentos que puedan existir, ¿verdad? Para consumo humano que puede contar un país, una comunidad o una región, ¿verdad? De esa forma. Y también ustedes comentaban de que esa disponibilidad de los alimentos deben de ser alimentos también que sean totalmente inocuos, ¿verdad? Que no le vayan a causar ningún daño a la parte de lo que es el consumidor. Gracias, Abel. ¿Sí? Cualquier cosa me comentan, ¿sí? Por favor. Bueno, entonces de esa manera, la parte de lo que es la disponibilidad. También dijimos de que esa disponibilidad debe ser suficiente. Comentamos en ese momento, que también debe ser estable, o sea que no deben de aparecer fluctuaciones con respecto a la parte de lo que es el precio. Y también debe de ser autosuficiente. Cuando dijimos que debería de ser autosuficiente, es de que el país debe tener esa capacidad de esos alimentos y no depender de la parte de lo que son esas importaciones, ¿sí? O la parte de lo que son esas donaciones de producto, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Entonces, también con factores que van a determinar realmente esta parte. Uno es cuánto se pueda producir de esos alimentos. Otra de las cuestiones también importantes es esa balanza de lo que se importa y lo que se exporta, ¿verdad? ¿Sí? Entre lo que es la exportación e importación, acerca de lo que corresponde a esas reservas de alimentos que puedan haber. Y otro de los factores que dijimos es toda esa pérdida que se puede dar debido a las condiciones que se maneja después de la cosecha. O sea, todas esas prácticas que comentar realmente la parte de lo que es esa producción como tal, ¿verdad? ¿Sí? Y luego la parte de lo que es ese acceso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del acceso, dijimos de que se refiere a todas esas posibilidades, ¿sí? Que puedan tener las personas de poder adquirir esos alimentos, ¿sí?
Y dijimos que ese acceso debe ser tanto físico como la parte económica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, comentamos de que en la parte económica, que pueda existir esa posibilidad de realizar compras de productos alimenticios, aun cuando ese núcleo familiar no pueda producir esos alimentos. Entonces, que tenga esa capacidad económica de poder ir adquiriendo eso. Existe la parte de lo que es la producción a nivel de del mismo núcleo familiar. Y cuando hablamos del acceso físico, nosotros comentamos que el acceso físico es cuando se puede producir esos alimentos, pero la infraestructura también adecuada con respecto a la parte de lo que son las carreteras para poder, ¿qué? Para poder transportar esos alimentos, llevar a esos alimentos hacia el mercado, ¿sí? Hacia las comunidades y que permita que la población logre adquirir esos productos como. También es importante hacer mención que los factores que pueden influir en la parte de lo que es ese acceso es la parte de lo que es el empleo. Si las personas vienen y no tienen el empleo para poder realmente tener esa capacidad de poder adquirir esos alimentos a través de un trabajo, a través de un salario, pues va a ser difícil, ¿verdad? Poder irlo adquiriendo. Entonces, todo ese ingreso en el núcleo familiar, o sea, esa cantidad de dinero que puede entrar, ¿sí? Y que las personas o que la familia o que ese núcleo familiar pueda disponer, ¿para qué? Para un determinado tiempo, bueno, para un mes, para una quincena o para una semana, la parte de la forma en que se les pague, ¿verdad? Entonces, todo eso, esa remuneración que pueda recibir las personas a través de los trabajos que realizan, los salarios, ¿verdad? La parte de lo que son los salarios, la parte de lo que es ingresos, a partir de esas remesas o la parte de lo que son esos alquileres por inmuebles que pueda dar la familia, con el objetivo de poderse ir agenciando de fondos y poder de esa manera, pues, esos recursos con el objetivo de poder ir consumiendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí viene mucho la parte de lo que corresponde a, bueno, cuánto es el salario mínimo, el salario agrícola, el salario no agrícola, la parte de lo que son todo eso es importante, ¿verdad? De manera que pueda estar acorde con respecto a esos ingresos y lo que realmente cuesta, por ejemplo, la canasta básica de alimentos, ¿verdad? Esa cantidad de ser utilizado para poder, valga la redundancia, alimentar a ese núcleo familiar. Todo ese gasto dedicado a la alimentación, ¿sí? En muchos hogares no es suficiente para poder cubrir ese costo de los alimentos para una familia promedio. Entonces, todo eso es importante, ¿verdad? Entonces, cada vez se pueden ir agravando más la falta de empleo, la parte de lo que es el subempleo o ese empleo informal que existe, ¿verdad? No sé si hay, ¿no? La parte de lo que es el Internet, si se logró mejorar un poco en algunas áreas, según me comentan que sí. No hay preguntas. Muy bien, entonces decíamos que la parte de lo que es esa canasta básica, ¿verdad? De alimentos, pero también está la parte de lo que es esa canasta, pero la canasta básica vital, ¿sí?
Cuando hablamos de esa canasta básica vital, nos estamos refiriendo a toda la parte de lo que corresponde no solo a los alimentos, sino también a la parte de lo que es servicio de educación, la parte de lo que es el vestuario, la parte de lo que corresponde a lo que es la casa, la parte de lo que es la recreación. Entonces, esa canasta básica vital. Recuérdense de que en el caso básica de alimentos es un instrumento que es utilizado para poder ir definiendo ese salario mínimo, por ejemplo, ¿verdad? También ese es un instrumento que sirve como tal para en las líneas de pobreza que pueda tener un país, ¿verdad? Entonces, esa canasta básica de alimentos es ese instrumento que podríamos decir, un instrumento económico, ¿sí? Utilizado para poder establecer no solo los de pobreza, sino que también como referencia en poder fijar ese salario mínimo para poder estimar cuáles son las necesidades que pueden existir a nivel tanto de la parte de lo que son esos alimentos básicos, especialmente al fin de determinar ese déficit, ¿verdad? Ese déficit que puede haber, o sea, esa cantidad que hace falta, no solo a nivel, debería de ser nacional, sino a nivel regional, a nivel de las comunidades, para poder realmente ir estableciendo de lo que corresponde a lo que son esas necesidades que puedan ir existiendo, ¿verdad? Entonces, esa canasta básica es el instrumento económico, ¿sí? Es un instrumento de uso económico para poder realmente tener varios aspectos. ¿Alguien tiene cuál es esa canasta básica de alimentos y cuál es el valor de esa canasta, de lo que les comentaba, la canasta básica vital? Pregunto, jóvenes. Jóvenes. Si no tienen audio en el chat. Jóvenes. Acá, vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Dice que la canasta básica vital, pregunta José España. La canasta básica vital incluir vestuario, ¿sí? Incluye la parte de lo que es educación, ¿sí? Incluye la parte de lo que es salud y también incluye la parte de lo que es esa recreación que va a necesitar ese núcleo. Entonces, de esa manera, cuando hablamos nosotros de la parte de lo que es esa canasta básica de alimentos, nos definimos como la cantidad, ¿sí? De lo que corresponde a todos los alimentos. Pero la canasta básica vital o canasta amplia, ¿sí? Ha cambiado un poco el término, algunos le dicen canasta amplia, es como el mínimo que necesita el núcleo familiar para poder cubrir necesidades básicas. Les decía, vestuario, les decía también la parte de lo que es la parte de lo que es recreación, la parte también de transporte, ¿sí? Y la parte de lo que también va a ser la vivienda, ¿verdad? ¿Sí? De esa manera. Entonces, eso es la canasta, una canasta básica. En enero, ¿sí? De este año, la canasta básica de alimentos andaba más o menos en 3,110 quetzales con 18 centavos, ¿sí? Para poder cubrir la parte de lo que es esos alimentos. Esto según INA, ¿verdad? Mientras que la canasta ampliada se habla de 7,181, ¿sí? 181,21. Más o menos esta es la canasta amplia que
incluye a un hogar que más o menos en un promedio de 4,7 miembros, que cubre ese requerimiento también de energía que se debe de tener, y se hace en función de más de calorías, ¿sí? En función de eso, ¿ok? Entonces, hablamos que la diferencia entre la parte de lo que es la canasta básica de alimentos solo es el conjunto de alimentos, solo ese conjunto mínimo necesario para poder satisfacer a 2,200 calorías, ¿sí? Pero no solo la parte de lo que son las calorías, sino la parte también de lo que son las proteínas de una familia, ¿verdad? ¿Sí? Y que estamos hablando que en promedio es de 4,7, mientras que la canasta, ¿sí? Ampliado, la canasta de 1,181, que ya va a cubrir no solo la parte de lo que es vivienda, no solo la parte de lo que es educación, salud, recreación, también la parte de lo que corresponde a lo que es transporte. No sé si te resuelvo ahí, España. Ok. Alejandro dice cuál es la unidad de tiempo para determinar dichos parámetros. Es de forma anual, pero son precios, cómo se van manejando dentro del mercado. Estos puede ir variando, ¿verdad? Entonces puede ir variando esa canasta, se puede ser mucho más grande. Ajá. Sí, lo que se utiliza más como la herramienta económica es la canasta básica de alimentos. Eso es lo que se utiliza más o menos como la parte de lo que es el instrumento. Por supuesto que el instrumento de la canasta ampliada pues va a ser también importantísimo en la canasta básica de alimentos. No sé bueno, Oscar dice las calorías. Ok, se hace referencia que para poder más o menos cubrir la parte de lo que son la canasta básica de alimentos de una zona de 2,200 calorías, ¿sí? De esa forma, pero acá no se hace referencia solo a las calorías, sino que también a esa parte de proteína que necesitan las personas para poder mantenerse sanos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces de esa manera. No sé si te resuelvo ahí, Oscar. También algo importante es de que esta canasta básica incluye más o menos 34 productos, ¿verdad? ¿Sí? En la parte esa. Ok. Una consulta. Les quisiera comentar que más o menos la parte de lo que se estableció, por ejemplo, a principios de este año, con respecto a lo que son los salarios, ¿sí? Los salarios, a nivel agrícola, actividades agrícolas. Por ejemplo, en actividades agrícolas se tiene establecido 94,44 quetzales por día. De actividades no agrícolas se habla más o menos, voy a anotar por acá, se habla más o menos de unos 97 quetzales con 29 centavos. Ese sería como el salario mínimo de actividades no agrícolas. Y toda la parte de lo que son esas actividades, 98,91. ¿Preguntas? Ingeniero, disculpe. Decime. El último salario que dijo, ¿cuál era? Que no se escuchó bien. Ok, les voy a repetir. Estas son para actividades agrícolas, no quetzales por día. Actividades no agrícolas, 97,29. Y la parte de lo que son actividades de exportación o de maquila, 88,91. ¿Se escucha? ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Entonces, de esa forma es como la parte de lo que corresponde a lo que es
el acceso a esa canasta básica que también es importante, ¿verdad? ¿Sí? El consumo de alimentos, ese consumo de alimentos, pues, este tercer pilar está en función de ¿qué? De esta disponibilidad y también de ese acceso que pueda haber, ¿verdad? ¿Sí? El consumo de alimentos está muy relacionado con aspectos culturales, con aspectos educativos, con todas esas prácticas de alimentar una persona, ¿sí? Además de ello, se puede ver influenciado, ¿por qué? Se va a ver influenciado a través de lo que corresponde a lo que son esos patrones culturales. También el consumo de alimentos se ve influenciado por ese nivel de ingresos, esa capacidad de compra que pueda tener las personas. Acá es importante indicar de que la parte que determina el por qué no hay un consumo de alimentos a veces es por el nivel de ingresos, compra, o otro es falta de conocimientos sobre lo que esos alimentos puedan aportar dentro de la nutrición. A veces hay en las áreas, en las comunidades, algunos vegetales que las personas no saben cómo prepararlo o no saben que eso se puede consumir o cómo se debe consumir y de hecho pues no se aprovecha, ¿verdad? Entonces está influenciado mucho por esa falta de esos conocimientos sobre el uso que se le pueda dar a esos, ¿verdad? Entonces esa cultura, esa capacidad de compra, esa disponibilidad. Ya estamos otra vez, perdón. Bueno, entonces hablábamos de la parte de lo que es este consumo, que hay factores que pueden influir en el consumo de estos alimentos. Les decía, la capacidad de compra, él quiere, ¿no? Ok, veamos pues. Entonces, comentábamos acerca de esa capacidad que puedan tener las personas de comprar. Además de eso, cómo está distribuido a nivel de la familia, esos hábitos que pueden influir en el consumo de los alimentos, es esa cultura, esos hábitos alimentarios que podamos ir teniendo, como también puede verse afectado en función del estado de salud que puedan tener esas personas. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios con este tercer, sí, la parte de lo que es ese consumo de alimentos que les decía está determinado por esa disponibilidad, por ese acceso de educación, por esas costumbres, por esas de alimentación, ¿sí? La forma también es importante acá, la forma en que yo pueda seleccionar. A veces muchas personas, por ejemplo, prefieren comprar una bebida carbonatada, un Tortrix o con cualquier otro de productos de esos que venden en bolsita y no consume alimentos que le puedan proporcionar un balance en alimentación como tal, ¿verdad? Entonces también eso se ve influenciado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente no sabemos seleccionar esos alimentos que podamos realmente consumir y que me pueda aportar, ¿sí? Proteínas o que calorías o necesidad nutricional que podamos tener, ¿verdad? Otra de las cosas importantes a nivel de esto es de que el consumo no sabemos cómo poder conservar, poder almacenar esos alimentos, cómo poderlos preparar, les decía, y poderlos ir distribuyendo en la parte de lo que es ese mercado o en la parte de lo que es esa familia como tal, ¿verdad? Entonces, de esa manera es la referencia, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Ok, si no hay preguntas, vamos a continuar con el último, ¿sí? Y la parte del último es biológica, ¿sí? Cuando hablamos de la parte de lo que es esa utilización biológica, es cómo el cuerpo realmente puede utilizar al máximo
todas esas sustancias que va a consumir, me serviría tener un alimento que me pueda proporcionar, por ejemplo, ¿sí? Gran cantidad de proteínas si mi cuerpo no puede asimilar esas proteínas como tal. Entonces, cuando hablamos de esa utilización biológica, todo el cuerpo sí le va a poder permitir, sí, aprovechar al máximo esos aportes que van a tener los alimentos, ¿sí? Por supuesto que esto va a estar en función, bueno, ¿qué es lo que estoy consumiendo? ¿Cuál es el estado de salud que tiene esa persona? ¿Sí? Entonces, a este, por ejemplo, pilar de utilización biológica, también se le llama como aprovechamiento biológico, o sea, cómo realmente se puede aprovechar ese alimento en la parte de lo que es cómo se ve afectado, ¿sí? Esta utilización, Arias, ¿me querías comentar algo? ¿No? Ok. Entonces, esa utilización biológica está relacionado con una parte de lo que podría ser si los alimentos fortificados. Hablamos de una fortificación de nosotros, podemos incorporarle, podemos agregarle la parte de lo que es nutrientes que puedan ser esenciales para el alimento, poder prevenir o poder corregir deficiencia. Y usted, por ejemplo, en la parte de lo que es, vamos a entrar leches en el mercado para diferentes etapas de crecimiento. ¿Por qué? Que tienen las personas o los niños en este caso de poder consumir esos alimentos, entonces de esa manera se van agregando nutrientes como tal. No sé si ustedes han podido observar en el mercado de que encontramos alimentos como leche que tiene calcio, por ejemplo, para aquellas personas que necesitan el consumo de calcio. Entonces, va para ese segmento de mercado como tal, ¿verdad? Para personas que realmente necesiten esa fuente de nutrientes. También acá en el país, por ejemplo, no todos los alimentos es obligatorio fortificar, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿verdad? Dependiendo mucho la parte de lo que es esa capacidad económica que puedan tener las familias para poder ir comprando esos alimentos. Esa fortificación es un aspecto que puede influir en la parte de lo que es la utilización biológica de los alimentos, de esa manera. También es importante hacer mención que esa parte de lo que es la utilización influenciada también por todo lo que corresponde a esa cobertura que puede existir en el país con respecto a lo que es la salud. Y no solo la salud, sino que también la parte de lo que es el saneamiento. O sea, que todas esas personas, ¿sí? Acceso a servicios que puedan tener de salud, con esos accesos a que puedan consumir alimentos que no le van a causar ningún daño, ¿sí? Que esos alimentos que se expenden, por ejemplo, en la parte de lo que es las calles, en los centros donde se puedan vender, pues que puedan contar realmente con todas las condiciones higiénicas de forma que pueda evitar que a estas personas les pueda causar algún problema como tal, ¿verdad? ¿Sí? Y lo otro que también es importante hacer mención con la utilización. Oscar, ¿me escuchas, Oscar? Perdón, ingeniero, ¿podría repetir lo último que dijo, por favor? Ok, con gusto. O sea, yo les había comentado a ustedes que la utilización biológica se ve afectada por algunos aspectos. Y lo que les decía es, uno, la fortificación.
los alimentos están o no están fortificados en función de qué, en función de esas necesidades que pueda tener la población. Entonces, bueno, le vamos a agregar, por ejemplo, vitamina A, se puede incorporar calcio, algo otras se les puede incorporar la parte de lo que es yodo, pero aquí en Guatemala no es obligatorio para todos los alimentos. Algunos alimentos son los que tienen cierta obligatoriedad, pero las empresas a veces lo tratan de ir fortificando como para poderle dar un plus a la parte de un mercado. Pero además de eso, la fortifica a ustedes que es importante la parte de lo que es la sea, en función de qué tanto puedan tener las personas como tal ese acceso a servicios de salud, pero no solo la parte de lo que son servicios, que también logremos encontrar que esos alimentos que se venden, ¿sí?, en los diferentes lugares puedan ser alimentos totalmente inocuos y evitar lo que vamos a ver más adelante, que son los alimentos, o sea, las ETAs, en donde un alimento puede ser el vehículo para que una persona pueda enfermarse. Entonces, la parte de salud es importante. Y por último, les comento que es la nutrición, ¿sí? Presencia, por ejemplo, de enfermedades que puedan influir mucho en cómo el organismo pueda absorber esos y que esos alimentos también logren cubrir esas necesidades nutricionales que tienen las personas como tal. No sé si te aclaro ahí. ¿Sí? No me contestan. Bueno, entonces Estoy bien, gracias. Oscar. Decime, Oscar. Oscar. Sí, ya quedó claro, gracias. Sí. Ok, muy bien. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Alimentos que realmente se utilizan como alimentos fortificados, el azúcar, por ejemplo, con vitamina A, algunas harinas que tienen el complejo de vitamina B, y la sal, pues, que es con yodo, ¿verdad? Entonces, de esa manera. ¿Cómo me puede afectar la utilización biológica? ¿Cuál es el estado de salud que tienen esas personas? ¿Sí? También otra de las formas importantes que se me puede haber afectado es la forma en que se van a preparar los alimentos. A veces esos alimentos, decime España, perdón. Ingeniero, ¿puede volver a repetir lo que es la nutrición? Ok, con respecto a la parte de lo que es comentaba a ustedes que si hay unas personas que realmente no tienen o no, están mal nutridas, entonces eso qué es lo que va a hacer, le va a afectar, ¿sí? Cómo realmente puede absorber esos alimentos o lo que esos alimentos me van a aportar, esos nutrientes. Enfermedades me puede incidir cómo mi organismo va a absorber los nutrientes, ¿sí? Entonces, de esa manera, les decía, de que realmente debe haber una alimentación que pueda ser una alimentación bastante equilibrada. El organismo, no, el cuerpo no solo necesita la parte de lo que son calorías, el organismo necesita proteínas, necesita vitaminas. Entonces, una alimentación bastante balanceada me va a ayudar, ¿sí?, a evitar de tener, ¿sí?, personas desnutridas, ¿sí? Y personas desnutridas no solo está influenciado, por ejemplo, en una persona en que le hagan falta alimentos, sino que también el sobrepeso puede ser en función de una mala nutrición o una forma o el consumo de la parte de lo que son los alimentos. Entonces, también les había comentado a España de que los alimentos fortificados en Guatemala, por ejemplo, el azúcar, que debe tener vitamina A, algunas harinas que deben de contener hierro o que deben de tener
B, o la sal, que también se le aplica el yodo, ¿verdad? Y estaba comentando de que los factores que pueden influir en esa utilización biológica es cómo se pueden preparar esos alimentos. ¿Por qué? Porque a veces exponemos los alimentos mucho tiempo a temperatura. Lo que vamos a hacer es provocar ese proceso que se le conoce como la desnaturalización de las proteínas. ¿Qué vamos a hacer? Las proteínas se van a desnaturalizar, o sea, van a perder, lo vamos a ver luego, la parte de lo que es su estructura, porque vamos a empezar a hablar un poco de macromoléculas, estructura secundaria, su estructura terciaria, la proteína, y entonces ya no va a tener la misma, ¿sí? Función a la hora de poder ser consumida. Entonces, la forma en que prepare los alimentos me puede provocar que yo venga y reduzca esa cantidad que me... Las cosas que yo les decía es el estado de salud, ¿sí? La utilización biológica va a estar mucho en función de ese estado de salud. ¿Cuáles son esas condiciones del medio ambiente? Que esos alimentos sean totalmente inocuos, que haya hábitos de higiene, entonces de esa manera. Y les comento que un alimento puede tener demasiada cantidad de proteína, pero si nuestro organismo, ¿sí? No lo sabe aprovechar, entonces no vamos a poder o no va a ser útil en nuestra alimentación como tal. Por eso es de que se habla de alimentos que tienen un alto valor biológico. O sea, cuando hablamos de ese alto valor biológico, hacemos referencia a que esos alimentos que nosotros vamos a consumir, el cuerpo los puede aprovechar al máximo. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta por ahí o estamos claros. ¿Jóvenes? Estamos bien. Bueno, entonces aquí en el país pues hay una secretaría, ¿verdad? Una secretaría de la parte de lo que y nutrición, que es lo voy a colocar acá, que es la CESAM. Decime España. Ingeniero, ¿podría volver a repetir lo último, por favor? Ok, muy bien. Entonces, lo que yo les comenté que es los factores que pueden influir en la utilización biológica son toda la parte de lo que son esos hábitos que hay de higiene. Les decía que también esos alimentos que sean totalmente inocuos y evitar que esos alimentos sean una fuente. Las cosas que les comentaba es la forma en que se preparan esos alimentos, porque de repente nosotros venimos y esos alimentos los exponemos mucho tiempo a la parte de lo que es el calor y esto que es lo que me va a provocar, que las proteínas empiecen a ir perdiendo su estructura y pierden la estructura secundaria, estructura terciaria, y lo que va a hacer es de que el aprovechamiento de esa proteína ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque la proteína se empieza a degradar, ¿sí? Entonces, de esa manera, aprovechar igual el estado de salud que tenga esa persona. El estado de salud va a ser fundamental para poder realmente aprovechar al máximo esa cantidad de alimentos que puedan proporcionarle una nutrición, una cantidad de vitaminas para el organismo como tal. No sé si te aclaro ahí, España. Ingeniero, muchas gracias. Ok. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, pues acá vamos a dejar la parte de lo que son la seguridad alimentaria y a entrar a hablar un poco la parte de lo que son esas macromoléculas, porque a través de esas macromoléculas vamos a poder saber qué tipo de proceso, qué método de conservación podemos someter un alimento, ¿verdad? Para poder realmente aprovechar al máximo y evitar de que se pueda perder la parte de lo que son esos nutrientes. Cualquier método de conservación que nosotros apliquemos, cualquier método va a afectar la composición del alimento, puede afectar
la parte de lo que es esa cantidad de nutrientes, ¿sí? Que pueda tener el alimento. La idea es que cada uno de ellos pueda reducir al mínimo esa cantidad o que vengamos a través de ese proceso de fortificación de alimentos. Muy bien, jóvenes, si no hay preguntas, lo vamos a dejar acá. Que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana. Cuídense bastante porque la situación está bien complicada con la parte de lo que son los contagios, ¿verdad? Entonces, ánimo. Feliz fin de semana, Igualmente, ingeniero.